Entiendo y en otras ocasiones que he podido platicar con usted, he entendido muy claro algunos indicadores que me da para poder juzgar su labor, es decir, cómo se han atendido las demandas, recomendaciones, pero también un objetivo de la comisión es reducir las violaciones a los derechos humanos y no ha pasado eso en Jalisco. ¿Por qué no se ha dado? Yo no le he apostado a reducir las quejas, ahí hay que aclararlo. Al contrario, miren, claro que hay que reducir las violaciones a los derechos humanos, Exacto. eso sí es real, pero hay indicadores en los cuales debemos de trabajar. Para poder reducir las violaciones a los derechos humanos o reducir los delitos, pues primero hay que generar otra serie de acciones. Primero hay que generar una cultura del conocimiento de los derechos entre los servidores públicos y entre la sociedad civil, para que la sociedad civil pueda defenderlos adecuadamente, pueda respetarlos también adecuadamente, pero también pueda denunciar. El problema, uno de los grandes problemas que tenemos en México es la impunidad. No se sanciona a quien es responsable de violar derechos humanos o de cometer delitos. Es mínimo lo que se sanciona. Impunidad. Es la impunidad. Pero pero esta también tiene origen, y el origen es la falta de cultura de denuncia también, independientemente de la corrupción Pero y ha otras aumentado la cosas. denuncia, ¿no? Sí, eso es importante. Entonces, por eso es que nosotros le hemos apostado desde un principio al incremento de la cultura de la denuncia, y esto sí se ha logrado. No estoy del todo satisfecho, también lo aclaro, y sí se ha logrado porque cuando yo llego a la comisión recibía en promedio 3,000 quejas por año. Eso era lo que recibía. El año que más había recibido eran 3,327 en el 2001. Fue el año, ahí están los registros, las estadísticas, en la página de internet, era lo que más se había recibido en un año. Entonces ahora el promedio que no bajamos de ahí es de 10,000 quejas por año. O sea, el triple. Sí, esto yo digo, no es satisfactorio del todo. Es decir, lo que usted asume es que antes no se denunciaban estos. Se denunciaba menos. Y sobre todo es que antes solo se denunciaban en un 95% eran temas de seguridad pública y procuración de justicia. Ahora el 30% son temas ambientales. Claro, yo no vengo aquí a adjudicarme ese logro, porque al final de cuentas Es esto es un tema concientización conjunto. social, claro. Ustedes como medios de comunicación han tenido mucho que ver en este proceso de estos 9 años. Ustedes se han especializado, cada vez hablan más, abordan más los temas ambientales, pero también hay mucho activismo social, hay muchos especialistas, hay muchos actores sociales que denuncian, que no se quedan callados. Ahora vemos que un cambio de uso de suelo, ya la sociedad no se queda en paz. Ahí están un montón de quejas presentes en todos estos temas del agua, temas del aire, temas de la movilidad. Todos los temas ambientales ahora ocupan el 30% del total de las quejas que la comisión Asuntos recibe que en un antes no se año. veían como derechos humanos, se veían como otros temas, ¿no? Así, Ahora, porque también no presidente, había esa cultura. aparte de este aumento y que creo que tiene sentido, ¿no es también una explicación que hay más violaciones de derechos humanos que en el pasado? Es decir, que actualmente hay más violaciones, que hay más incidencia, porque parece que minimizas la situación que vive Jalisco en materia de derechos humanos. No, yo no me atrevería a asegurar, y de acuerdo a los indicadores que nosotros podemos tener, no podemos hablar de un incremento en el número de violaciones a los derechos humanos. De ninguna forma se podría hablar de eso. Esto es muy sencillo, miren, el bullying. Hay quien dice es que hay más bullying, es que hay más violencia en las escuelas. Antes era carrilla. Y realmente no, antes era más grave. Hay que reconocer quienes pues estudiamos, por ejemplo, yo en escuelas del interior del estado, en población, la violencia era mucho más grave, eran agresiones Pero la gente no lo físicas asumía graves, como algo. porque no había esa cultura, no había esa concientización. Por ejemplo, los medios de comunicación no difundían nada que tuviera que ver por prevenir la discriminación desde temprana edad, desde las escuelas. Entonces, ahora inclusive la violencia del profesor sobre el alumno era todos los días. Ahora nosotros casi no tenemos recomendaciones, son muy pocas las que se emiten al año por violencia física de un profesor contra un alumno. Y esto era lo más común. Es más, el propio padre de familia llegaba a la escuela y le decía: profesor, aquí le entrego a mi hijo con todo y sentaderas, para que si se porta mal, se lo alinee. Era parte de una cultura. Esto ha cambiado. Entonces ahora son menos las violaciones, por ejemplo, en ese rubro,
son menos menos la incidencia de violaciones, pero ahora, por menos que sea, trasciende más, impacta más, afecta más y daña más al alumno y el desarrollo del niño o de la niña. Entonces, por eso es que ahora esto se tiene que trabajar más, se tiene que seguir combatiendo y se tiene que prevenir y tratar de erradicar. No dudo que sea cierto lo que dice, presidente, pero ¿con qué datos podemos revisar que antes era más y ahora es menos? Bueno, esa incidencia. Esto desde luego nosotros lo podemos fundar en el trabajo constante, permanente Pero no tenemos cifras, de 9 ¿no? años. No, sería muy difícil poderlo probar. Es más intuición, digamos. Sí, y lo hacemos por ejemplo, para mí un caso concreto, un ejemplo concreto es el tema de la violencia escolar o del bullying. Ahí sí podemos hablar de que, a pesar de que muchos dicen es que hay más bullying, bueno, yo insisto, y esto que nos ponga a reflexionar, por ejemplo, el abuso sexual infantil. Antes había más, eran más los casos, la gente no denunciaba. Ahora podemos comentar o platicar, quienes nos hemos metido con más profundidad al tema, por ejemplo, nosotros desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos que lo hemos hecho, ¿cuándo se sancionó, por ejemplo, a un profesor de una escuela por abusar o violar sexualmente a un niño o a una niña? Nunca, no hubo. Ahora hay tres profesores que ya recibieron sentencia condenatoria por el abuso sexual infantil en contra de sus alumnos. Hay otros 5 que están ahorita en proceso penal y que yo espero que sigan la misma suerte. Son excepciones, no es la generalidad. Sería muy injusto tratar de generalizar y que los profesores son... sí, pero quien lo haga, que lo pague. Pero claro. sí, pero antes esto se daba más, era más recurrente y no se denunciaba y no se sancionaba. Entonces, son, por ejemplo, en 2 aspectos donde podemos medir que esas violaciones a los derechos humanos eran más constantes antes que ahora. Claro, hay otro tipo de violaciones que constituyen delitos y que ahí habría que revisar, porque también ahí hay una subcultura de denuncia en materia del delito. Está claramente demostrado que alrededor del 10% del total de los delitos solamente se denuncian. Entonces también, ¿cómo podemos decir que se incrementó el robo o se incrementó o disminuyó el robo o disminuyó el secuestro? Sí, porque asumimos que la tasa negra se mantiene estable, ¿no? Y por eso podemos decir que aumentan o que disminuyen. Es un tema complejo. Vamos al corte, Ombudsman. Estamos platicando con Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Participe con nosotros al 3122-4200, 3122-4266 o a través de WhatsApp al 3318-807641.